Yo quisiera compartir con ustedes una presentación que tiene por objetivo discutir el planteamiento de Marx sobre el tema de las crisis y relacionar su vigencia, sus aportes para leer o para tratar de comprender la crisis actual que estamos viviendo. O sea, esto también tiene el propósito no de transmitir a ustedes mi idea de que Marx no es un personaje fácil de comprender, tampoco es un personaje donde todo pueda encontrarse, o sea, toda la explicación de la crisis, o sea, por lo cual la tarea es más bien de los marxistas. O sea, hago una clara distinción entre Marx y los marxistas para abordar el tema de la crisis, ¿no? En primer lugar, el foco, ¿no?, de la presentación va a ser la crisis, que es un tema que está tratado en varios textos de Marx, no solamente el Capital, sino que también en teoría de las plusvalías, en los Grundrises, etc., ¿no? Y por lo menos uno puede encontrar algunos aspectos que son esenciales para tratar de entender las crisis de ese momento, como también las crisis que se han sucedido en el tiempo hasta el momento actual, ¿no? O sea, en primer lugar, uno puede decir de que la crisis para Marx es simplemente una interrupción del proceso de acumulación y de reproducción del capital, ¿no? O sea, esa es una primera cosa que habría que dejar claro. En segundo lugar, también Marx hace una diferencia entre lo que es la posibilidad de la crisis con lo que es la realidad de la crisis. Él avanzó sobre todo en el tema de la posibilidad de la crisis, manifestando de que la propia mercancía ya se encontraba la posibilidad de la crisis, en la idea de distinguir entre lo que era el valor de uso y el valor de cambio. O sea, ¿por qué razón? Porque eso inmediatamente tiene el significado de que en el proceso de intercambio se divide el acto de compra y el acto de venta. O sea, por lo tanto, ahí ya está implícita la posibilidad de interrupción del proceso de circulación de las mercancías y, por lo tanto, del proceso de reproducción del capital. Y él avanzó incluso más, manifestando una segunda posibilidad de crisis en un sistema más desarrollado que tenía que ver con el crédito, que justamente en ese caso el crédito agrega una nueva distinción, que es el momento actual de compra con un compromiso a futuro, ¿no? O sea, por tanto, otra vez ahí se abre una segunda posibilidad de crisis. Ahora, enseguida él va a tratar de explicar del por qué se suceden las crisis, o sea, cuáles son los mecanismos, cuáles son las razones, pero sin embargo eso lo hace al calor de todo su trabajo y, cosa muy importante, lo hace en crítica a la economía política clásica. Esto quiere decir, en otras palabras, que uno no puede encontrar en los textos de Marx en ninguna parte una teoría separada sobre las crisis, separada del resto de su obra. O sea, por lo tanto, la labor nuestra, o sea, la tarea nuestra, será, ¿no?, tratar de identificar qué elementos ayudan a explicar las causas de la crisis según el planteamiento de Marx. Ahora, esas causas uno las puede identificar, ¿no?, al menos en tres, que es lo que ha caracterizado a diferentes corrientes del marxismo, que lamentablemente han tomado de manera unilateral esos diferentes problemas. O sea, uno tiene que ver con el tema del subconsumo, otro tiene que ver con el tema de la desproporcionalidad de los sectores de producción, y en tercer lugar tiene que ver con el tema de la tasa de ganancia, particularmente la famosa ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. O sea, esos tres elementos aparecen en los trabajos de Marx, particularmente en lo que es el Capital. O sea, en los diferentes tomos del Capital, en especial en el tercer tomo, que se aboca a estudiar la famosa ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, que él considera como la ley fundamental de la economía. Ahora, tal cual lo dije, sin embargo, Marx
no se plantea de forma clara por la opción de alguna de estas determinaciones como la fundamental. Bueno, eso está sujeto a interpretación, pero es una lectura que yo comparto, que no habría en ninguna parte de los textos de Marx en que se diga explícitamente esta es la única causa o la principal causa de la crisis. Bueno, ese es un primer elemento, ¿no? Lo segundo que yo quisiera también avanzar en la presentación es el tema que ya explicaba, de si uno realmente puede encontrar una teoría de las crisis en Marx. O sea, yo afirmo que eso no es tan así, no es fácil de responder, pero sin embargo ha sido respondido positivamente por diferentes corrientes del marxismo que han creído encontrar en Marx una teoría completa y que tiene que ver con lo que ya decía, asignándole una causal en específico como la determinante de las crisis económicas, ¿no? Ahora, el problema es que si uno mira la historia del marxismo, va a haber una sucesión de ortodoxias en la cual una va a sostener, en primer lugar, tal cual lo decía, el tema del subconsumo. O sea, estamos hablando de la década de los 20 del siglo pasado. En la década de los 30 después se plantea y pasa a dominar la propuesta de la desproporcionalidad, y en la década de los 70 se convierte ya en la explicación principal y se rescata la famosa ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. O sea, por lo tanto, el debate actual nos plantea entonces dar cuenta o tratar de dar cuenta de esta experiencia que ha tenido el marxismo en particular, de cómo abordar el debate, la discusión sobre este tema de la crisis. Ahora es importante también, yo lo digo como sugerencia, no partir de cero sobre estos debates, porque la verdad que al menos en el último periodo han habido 2 o 3 debates a nivel internacional tremendamente ricos en cuanto a este punto. O sea, el primero tiene que ver al principio de la década, en la cual Robert Brenner, en uno de sus libros, lo resume. Algunos criticarán el resumen, etcétera, pero él da cuenta del debate que hubo particularmente en Inglaterra en esos años, en la conferencia de economistas socialistas, donde se dejaron ver 2 tendencias muy claras, en la cual una tendencia va a sostener, ¿no?, la defensa de la ley, lo que se llamaron los fundamentalistas, y en segundo lugar después otros autores que daban más énfasis al tema de la circulación y particularmente al tema de la clase trabajadora, el rol que tenía la lucha de clase en el proceso de acumulación. Le dará mayor importancia al tema del salario, y por esa misma razón se les va a llamar los neorricardianos. Bueno, de esas tendencias, tal como lo decía yo, a mi entender va a predominar la que está ligada con la famosa ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, no? O sea, el problema está, a mi entender, en que estas posiciones en el fondo están tomando solamente un aspecto de la teoría de Marx o de todo el rico trabajo que él nos legó. O sea, por ejemplo, todo el tema de la tendencia decreciente, o sea, está focalizado en el ámbito de la producción, o sea, por lo tanto no hay incorporación o no hay un mayor tratamiento de la circulación, y eso, claro, son problemas más de fondo porque tienen que ver con la teoría del valor, tienen que ver con enfoques productivistas en el marxismo, o sea, una teoría del valor más cercana, a mi entender, a Ricardo que a Marx, porque habla del trabajo incorporado más que el trabajo socialmente necesario. Tiene que ver cómo entiendo el valor como valor de uso, valor de cambio, pero que ese valor es incomprensible si no incorporo la unidad de la producción con la circulación. O sea, por lo tanto, ahí hay un problema serio de unilateralidad, de focalizarse exclusivamente en el ámbito de la producción, ¿no? Igual cosa, la misma crítica se podría hacer, bueno, como lo han hecho varios autores. Yo me refiero particularmente a Simon Clark, que él escribe hace 5 años atrás un libro sobre la crisis y que da cuenta de todos estos debates en detalle. O sea, lamentablemente el libro está solamente en inglés,
pero al menos se encuentra en la web si a alguien le interesa y lee inglés, ¿no? Ahora, decía que en el otro enfoque, el enfoque neo-ricardiano, también tiene la particularidad de focalizarse exclusivamente en el ámbito ahora, no de la producción, sino que de la circulación o de la distribución en particular, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en consecuencia de esto que nos hacen varios autores? Es que una vez por todas uno sea capaz de construir una visión más integral de las crisis, o sea, que incorpore en consecuencia estos diferentes aspectos que yo he mencionado, ya sea el ámbito de la producción con la famosa tasa de ganancia o la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, el ámbito de la distribución, el ámbito del consumo, pero también el ámbito de la reproducción y en consecuencia también las proporcionalidades que van ocurriendo en el proceso de reproducción del capital, ¿no? Ahora, el problema está que si bien muchos autores consideran que esto puede ser así, no obstante aquí hay una dificultad que es mucho más complicada, ¿no? Que como esa unidad no se encuentra en Marx, está sujeta a interpretación, tenemos otro problema. O sea, ¿cuál es? Que el trabajo de Marx tampoco se puede considerar como un trabajo completo, o sea, esto es que Marx haya terminado el mismo para la publicación los 3 tomos del Capital, ni tampoco lamentablemente pudo terminar o hacer cumplir su plan de investigación que lo modificó en 2 oportunidades, pero que sin embargo tenía otros temas que agregar a lo que él pudo hacer, o sea, que tiene que ver con el tema del salario, tiene que ver con el tema de la renta y especialmente un tema clave de mi entender, que era el 6º libro, tenía que ver con el tema de la economía mundial en particular y las crisis.